Pero todo ocurre un día después de conocer su nuevo proyecto audiovisual, una televisión online que se llamará Canal Red. Cuesta dinero, necesita financiación y por eso ha abierto un crowdfunding, una petición de donaciones a sus seguidores para conseguir al menos 100.000 euros para arrancar. Dice Pablo Iglesias que es la manera de disputar el poder mediático a los medios de comunicación y a la derecha mediática. Sería una extensión del podcast que ya tiene La Base. Bueno, cualquiera con experiencia de Estado sabe que la ideología predominante entre los jueces y la ideología predominante de los medios de comunicación es tanto o más importante que las leyes. Por eso hace falta que gente de izquierdas haga oposiciones para ser juez, fiscal, policía o militar, y por eso hace falta que haya medios de comunicación de izquierdas, así de claro. Durante mucho tiempo se nos trató de convencer de una falacia. Se nos dijo que la ideología de los jueces o de los mandos policiales no afecta al desempeño de sus tareas, y se nos dijo también que el periodismo era básicamente una industria de transporte de mensajes neutrales. Se nos dijo que los periodistas no tienen ideología y que simplemente dan información como la que pueden dar los meteorólogos. Cualquier persona con un mínimo de formación sabe que eso no es verdad. Y cualquier español o cualquier latinoamericano con un mínimo de formación sabe que la derecha domina un inmenso ejército de televisiones y radios que sirven a su ideología y a sus intereses. Canal Red nace con la voluntad de alterar la correlación mediática de fuerzas y de que haya productos audiovisuales rigurosos y de calidad con valores de izquierdas, así de simple. Canal Red quiere ser una televisión de izquierdas en el terreno que a nuestro juicio va a definir el futuro de la comunicación audiovisual, Internet, así de simple. Para que sea una realidad y podamos emitir muy pronto, necesitamos alianzas y necesitamos dinero. Y por eso necesitamos que los seguidores de La Base en España y en América Latina, que aún no lo hayáis hecho, aportéis lo que podáis en nuestro crowdfunding, al que podéis acceder pinchando en este enlace. La fuerza de Canal Red dependerá de vosotras y de vosotros. Hoy en La Base respondemos a una pregunta muy clara. ¿Para qué Canal Red? Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a explicar esto de Canal Red. ¿Para qué tiene que servir un nuevo canal de televisión por Internet? Y para ello, Sara Serrano nos va a hablar un poquito del ejército mediático de la derecha que vamos a tener enfrente. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos con ello. Manu Levín nos va a contar cómo ha sido recibido Canal Red en los medios de comunicación en España. ¿Qué tal, compañero? Algunas risas nos vamos a echar hoy con eso. ¿Qué tal, Pablo? Muy contento, la verdad. Hoy es un día feliz. Y Nafino Génova nos va a hablar del gran ejército multinacional de la derecha mediática en América Latina, que también tendremos enfrente. ¿Qué tal, Ina? Bien, gran ejército. Pero aquí estamos, orgullosos de ser el ejército de Pancho Villa. Hoy vamos a contar con el periodista vasco Jonathan Martínez, que nos va a explicar algunas cosas, entre otras que en el País Vasco desde hace mucho tiempo existen medios de comunicación de carácter popular. Y con este programa tan feliz que hacemos hoy, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Malas tardes para la derecha mediática. Malas tardes para la derecha mediática. Hoy quería hablar precisamente sobre el poder que sigue teniendo la derecha en la televisión de nuestro país. En primer lugar, la derecha tiene el control económico de los principales medios de comunicación y esto se refleja en su estructura de propiedad. Como ya hemos contado en La Base en otras ocasiones, el duopolio mediático formado por A3 Media y por Mediaset integra el 80% de las audiencias televisivas y está controlado en último término por 4 consejos de administración. La mayor parte de las acciones están en manos de emporios familiares. En el caso de Mediaset, Berlusconi es el principal accionista de la sociedad y en el caso de A3 Media lo es el grupo Planeta, perteneciente a la familia Lara, que es una de las mayores fortunas de España. Además, en la sala de mando de estos grupos mediáticos se sientan directivos de fondos de inversión, de aseguradoras, de la banca o de constructoras. Esto que implica básicamente que el derecho constitucional a recibir una información veraz y de calidad está en manos privadas. Por eso es muy difícil que escuches en la televisión que se defiende la necesidad de regular los alquileres,
de poner límites a las hipotecas y proteger a las familias, o que se diga que es una cosa buena para la economía y para la sociedad un impuesto a los ricos. Sí, ni es frecuente escuchar tampoco, no sé, las propuestas de asociaciones de vecinos o la labor que desarrollan los centros sociales autogestionados, o cuáles son las demandas de los movimientos sociales. Todo eso no existe, ¿no? Sí, totalmente. Precisamente por eso es importante romper ese bloque de poder y crear medios que metan en agenda temas de interés social que quedan fuera de los medios dominantes. Bueno, en segundo lugar, la derecha tiene también el control político de los principales medios de comunicación. Esto se refleja en la promiscuidad que hay entre la política institucional y el poder mediático, lo que conocemos como puertas giratorias. Las puertas giratorias operan para que un montón de excargos políticos acaben sentados en consejos de administración de medios de comunicación. El ejemplo más claro es el de la exministra socialista Cristina Garmendia en el Consejo de Administración de Mediaset, o el del expresidente Felipe González en el Comité Editorial del Grupo Prisa, pero hay muchos más, como el del exministro franquista y dirigente de Alianza Popular, Rodolfo Martín Villa, que acabó dirigiendo Sogecable y Prisa TV, o el de Francisco Maruenda, que pasó de ser diputado del PP a dirigir el periódico La Razón. Y yo os hago una pregunta, amigas y amigos de La Base y también de Canal Red. ¿Habéis escuchado a muchos periodistas criticar que Felipe González forme parte del comité editorial de Prisa? ¿A que no? ¿Habéis escuchado a muchos periodistas criticar que el diputado del Partido Popular, Francisco Maruenda, dirija el periódico La Razón? ¿A que no? Efectivamente, no. Eso nunca se dice, y la consecuencia, yo creo, de que los medios de comunicación, de que los grandes medios de comunicación de nuestro país estén en manos de un puñado de millonarios de derechas, pues en último término es una derechización gradual de la sociedad, porque las personas pues estamos sometidas a todos esos mensajes, e incluso aunque uno pueda ubicarse ideológicamente a priori en posiciones más progresistas, acaba siendo arrastrado a otras posiciones porque está sometido permanentemente a todo ese bombardeo, ¿no?, de propaganda de derechas en prime time. Bueno, es cierto que hay algunos digitales de izquierdas que están realizando una labor admirable, poniendo en foco temas de interés social y desmontando el discurso dominante, espacios como La Marea, por ejemplo, El Salto, La Cafetera o Contexto. Sin embargo, se trata en su mayor parte de digitales y podcasts que tienen muy complicado tener el mismo alcance que las grandes televisiones y radios. O sea, es combatir tanques con tirachinas, ¿no? Un poco. Sí, no es batalla cultural, es intifada cultural, ¿no? Más bien. Bueno, pero Sí. cuéntanos, Sara, ¿cuáles son los cañones mediáticos con los que la derecha dispara cotidianamente en cada momento su propaganda? Sí, el ejército audiovisual de la derecha es bastante nutrido porque, como hemos visto, tienen medios económicos suficientes para mantener tanto a soldados en activo como a reservistas dispuestos a tomar el relevo en caso de bajas. Pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo operan estos voceros de la derecha en los medios. Empecemos por el principal referente de la derecha y protegido de las asociaciones de prensa, el hipergalardonado presentador de los informativos de Antena 3, el mariscal de campo Vicente Valles. Una de las características propias del gobierno de coalición PSOE-Podemos es la de aprobar leyes con carga política y hacerlo en ocasiones por la vía rápida para evitar los informes de organismos constitucionales o, en su caso, sin tener en cuenta las advertencias de esos mismos organismos. Un ejemplo es lo que ocurrirá en los próximos días con la derogación del delito de sedición, que se hará mediante un trámite exprés, lo que impedirá opinar al Consejo de Estado y al Consejo del Poder Judicial. Otro ejemplo es el de la ley conocida como Solo sí es sí. En este caso sí hubo informes previos, pero fueron en buena medida ignorados, incluso despreciados por el gobierno. Bueno, aunque sea tramposo el mensaje del mariscal Valles, es efectivo porque crea marcos ideológicos, ¿no? La izquierda aprueba leyes con carga política, la izquierda politiza la justicia, la izquierda no respeta la separación de poderes y además aprueba las leyes saltándose los cauces democráticos, porque ese es el trabajo de Valles al final, no es informar, es construir marcos ideológicos, que son marcos reaccionarios. Claro, y entonces este jefe militar del ejército mediático de la derecha, sin despeinarse, te dice que no, que bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es politizar la justicia, que utilizar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás para proteger a los corruptos del PP no es politizar la justicia. Politizar la justicia es hacer una ley, como la ley Solo sí es sí, para proteger a las mujeres. Venga, hombre. Bueno, y cómo no, el mariscal Valles también aprovecha para señalar la inoperancia de la izquierda a la hora de legislar, porque la derecha, por supuesto, sí que sabe hacer leyes, no como estas jovencitas del Ministerio de Igualdad, ¿no? Claro. Bueno, pero esperad que sigue Valles.
Y ahora que la ley se está aplicando, ya se ven algunos efectos prácticos. Por ejemplo, un número no despreciable de delincuentes sexuales han visto reducida su condena. Algunos de ellos han sido puestos incluso en libertad. Bueno, en la primera parte, Vallés establece los marcos mentales favorables a la derecha. En la segunda parte de la intervención, sustenta su tesis con bulos y fake news. En concreto, que la ley ha posibilitado reducciones masivas de condena a agresores sexuales. Bueno, en primer lugar, la nueva ley no baja las penas y si ha habido alguna revisión de condenas a la baja, no ha sido por el contenido de la nueva ley, sino por la interpretación en clave conservadora que han hecho de ella algunos jueces. Otro de los presentadores de referencia de la derecha es el locutor de radio, el general de brigada, Carlos Alsina. Vamos a escucharle hablando en Onda Cero sobre el caso que montaron contra Dina Busselham. El señor Iglesias se lleva la tarjeta que no es suya, pasan meses hasta que se la entrega a la propietaria, que es la señora Busselham. Al menos pasan 6 meses, quizá hasta 1 año. Pregunta: si OK Diario no hubiera publicado los pantallazos de Telegram, ¿habría hecho saber Iglesias a su subordinada que él mismo había recibido la tarjeta de memoria de manos de Interview en enero? ¿Cuándo le devolvió a su propietaria la tarjeta? Ella no lo recuerda. Le dijo al juez que debió recibirla unos días antes de recurrir a la empresa de recuperación informática porque no conseguía que la tarjeta funcionara. Estos correos con la empresa, según dice el juez, son de enero del 17. O sea, 5 meses después de lo de OK Diario. Por tanto, pregunta: ¿cuándo le dijo Iglesias a Dina Busselham que tenía la tarjeta y por qué decidió que ya no tenía por qué seguir ocultándoselo? ¿Qué harían algunos, ¿no? sin OK Diario y sin Inda? Aquí se entiende muy bien la forma en la que se construyen todas esas noticias falsas, ¿no? La infantería digital publica bulos en forma de exclusivas y luego la artillería de gran alcance, como es el caso de estos programas, ¿no? Como Más de Uno de Alsina, que tiene audiencias millonarias, pues lo expanden como bomba racimo y finalmente toda esa metralla impacta en la opinión pública y queda incrustada en los cuerpos y las mentes de Sí, todo totalmente. el mundo. Bueno, y el tratamiento mediático que hace la derecha de la política internacional y en concreto la latinoamericana tampoco es que mejore mucho. En el mejor de los casos la ignoran, como ocurrió con la victoria de Petro en Colombia. En el peor de los casos la manipulan. Vamos a escuchar a la general del Cuarto Ejército, el Ejército de las Cloacas, Ana Rosa Quintana, negando el golpe de 2019 contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. ¿Hay un golpe de Estado en Bolivia? No, un golpe de Estado en Bolivia. Perdona. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Lo que ha habido es un pucherazo del que era presidente de Bolivia. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Pucherazo, es que es un escándalo la mentira en antena por partida doble. En primer lugar, dice que Evo no ganó las elecciones democráticamente, sino que lo hizo gracias a un pucherazo, haciéndose eco de las acusaciones de fraude electoral de la derecha boliviana. Y en segundo lugar, que en 2019 no hubo ningún golpe de Estado en Bolivia. O sea, los supuestos defensores de la democracia, los que defiende a Ana Rosa, quemaron la casa de la ministra de Salud y la amenazaron de muerte, saquearon la casa de Morales y quemaron la biblioteca de Álvaro García Linera, entre otras cosas, porque ha habido muchas más. Bueno, el presidente de La Razón, el general de brigada Francisco Maruenda, fue convertido en uno de los opinadores más conocidos de nuestro país a golpe de prime time gracias a las gestiones de su amigo, el jefe de todos los ejércitos de A3 Media, Mauricio Casals. Maruenda es un habitual de tertulias televisivas como La Sexta Noche, Liarla Pardo o Al Rojo Vivo, desde donde dice cosas como esta. Vamos a ver, en este país había desahucios, llegó la izquierda, sacaron los desahucios. No, mentira, siguen habiendo desahucios, pero ya a la izquierda mediática, que es la que marca la agenda en este país, ya no hay desahucios, ¿no? Hay pobreza, sí, claro, porque Cáritas, que la controla la izquierda, lo controla Podemos, dice que hay... Hombre, y más con este papa, ¿no? Está claro. La izquierda mediática controla la agenda en España, Podemos controla al Papa y controla por lo tanto a Cáritas y por suerte tenemos la suerte de tener un canal de izquierdas, La Sexta, que sirve para contrarrestar a todo el ejército mediático de la derecha, ¿verdad? Pues no. No hay que olvidar que La Sexta pertenece también a A3 Media, que es propiedad del Grupo Planeta, y esto significa que los que pagan a Vicente Valles por un lado son los mismos que pagan al general de la Sexta División Aerotransportada Antonio García Ferreras. Que a la derecha le interesa tener un canal de izquierdas, ya lo decía Ferreras en los audios filtrados. Cuando nosotros queremos dar una hostia a Podemos, ellos sufren de cojones. Así contaba Ferreras, como ellos desde La Sexta mataron a Monedero. El general de la Sexta División Aerotransportada, Antonio García Ferreras, es muy consciente de lo que supone tener una televisión que ha buscado siempre una audiencia de izquierdas.
y lo decía en aquella conversación con Villarejo y con Casals, los misiles que lanza La Sexta contra Podemos son mucho más eficaces que los que podían lanzar medios como La Razón o como Antena 3. Sí. Así funcionan las operaciones de falsa bandera o de quinta columna. La Sexta sirve a la derecha para disciplinar ideológicamente a los espectadores de izquierdas, pero también para blanquear a personajes como el cabo Furriel Eduardo Inda. Lo que quiero decir es que Podemos no tiene ningún problema para financiarse, aunque con el crowdfunding hayan recaudado la mitad de lo que tienen, da igual, pues tienen la caja de monedero que tiene 450.000 euros ahí para donar a la campaña, y si no, pues que vayan a Venezuela, que según dice la oposición de Venezuela, les ha dado 14 millones de euros. Pues ya lo han visto. La televisión de Antonio García Ferreras, la televisión de izquierdas para audiencia progresista, dando espacio a los bulos de Eduardo Inda. Es muy burdo, pero vamos con ellos. La derecha tiene todo un plantel de coroneles, sargentos y tenientes defendiendo sus intereses en antena y en las redes, y muchos recursos económicos y alianzas políticas para poder sustentarlos. Por eso es tan importante que nazca, crezca y se desarrolle Canal Red. Gracias, compañera. A ti. Cuando sales a la calle, cuando ves a tus amigos, cuando ves el Parlamento, te das cuenta de que hay gente que piensa y vota cosas muy diferentes. Sin embargo, luego ves los medios y te das cuenta de que todos dicen lo mismo. Yo escucho a Aimar y a Federico y prácticamente no hay diferencia. Payaso. ¿Por qué payaso? En las últimas décadas, los movimientos populares han logrado cambiar muchas cosas, pero siempre ha habido el mismo límite. No hemos logrado transformar lo de que yo venga a trabajar. Un grupo de compañeras y compañeras nos hemos reunido para hacer algo muy concreto. Algunos llevamos tiempo participando en proyectos de comunicación muy pequeños y humildes, y estamos muy orgullosos. Pero como decía Javier Crae, a mí eso de trabajar me parece un disparate. ¿Qué os parece si montamos un crowdfunding para contratar a este pendejo? Yo lo haría. No estaría mal. Dale, Manu. Vamos a arrancar. Venga, vamos con ello. Titulares al banquillo. Bueno, cada día en Titulares al banquillo creo que hay bastante material para entender por qué nos parece necesario disputar la correlación de fuerzas en el terreno mediático audiovisual, y Sara además lo acaba de explicar perfectamente también. Así que dediquemos, si os parece, esta sección de hoy a tomarnos con un poco de humor algunas reacciones de los medios y periodistas mainstream al anuncio de que estamos construyendo Canal Red. El crowdfunding de Canal Red, que les recuerdo a todas y todos los oyentes a lo largo y ancho del mundo que sigue abierto y que pueden participar, ha provocado en las últimas 48 horas, desde que lo lanzamos, bastantes reacciones y piezas en prensa, radio y televisión. Algunos titulares que os leo. El Mundo. Pablo Iglesias pide dinero a sus seguidores para lanzar su propio canal de televisión por internet. Panoja para nosotros. El Confidencial. Pablo Iglesias ultima el salto a una nueva televisión online, Canal Red. Publicidad para Canal Red y para el salto. El Ordui estará contento. Gracias, compañeros. El Independiente. Pablo Iglesias consigue 195.000 euros en 24 horas para su nueva televisión, Canal Red. Hay que actualizarse, amigos del Independiente. Llevamos ya 280 lucas. Sigan colaborando. Heraldo de Aragón. Iglesias lanzará una nueva televisión en internet denominada Canal Red para competir con la derecha mediática. Es el mercado, amigos. Van a tener competencia. El Español. Pablo Iglesias lanza su propia tele junto a una productora nacida tras el 15M para volver al activismo de la tuerca. Nosotros hacemos periodismo activista, ellos hacen más periodismo. El Periódico. Pablo Iglesias anuncia el lanzamiento de su propia televisión por internet. My own television. El Plural. Canal Red. Pablo Iglesias contará con un nuevo canal de televisión en enero con Sergio Gregori como presentador. Grande Sergio Gregori, grande Furor TV. Diario As. El nuevo proyecto de Pablo Iglesias toma forma. Forma de tanque. Y este me ha encantado. El Debate. Pablo Iglesias pide dinero a los españoles para lanzar Canal Red, una televisión por internet. Quiero denunciar aquí la manipulación escandalosa que hace el digital El Debate en ese titular que dice que pedimos dinero a los españoles. A los latinoamericanos les pedimos también. Bueno, dinero a los españoles les pedía Lola Flores. Nosotros pedimos dinero a todo Cristo. Conociendo cómo se las gastan en ese digital facha, igual es que ellos también incluyen a los latinoamericanos en la categoría súbditos españoles. Ah, pues ojo, puede ser. La reunión de todos los españoles de ambos hemisferios que decía la Constitución de Cádiz. Sí, ¿no? Puede ser. El debate de la iberosfera, le podrían poner estilo Vox, visión imperial. Pero lo dicho, que en Latinoamérica
podéis meter pasta también en nuestro crowdfunding si lo tenéis a bien, que en Canal Red habrá muchos contenidos con vocación internacional, como ya pasa en La Base, y habrá otros también hechos directamente allí por compañeros que están del otro lado del charco. Bueno, en las teles también se ha hablado un poco de Canal Red, y en el programa de Risto, en 4, incluso ya han acuñado un término para referirse a nuestro humilde proyecto: juguete sectario. Fíjate, para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario. Más o menos sería un titular. Para combatir el sectarismo de los medios en España, que no dan voces a los ciudadanos, me creo mi juguete sectario. La verdad es que me encanta el concepto, juguete sectario. Estas Navidades, todos los niños huérfanos de una televisión de izquierda, ¿qué regalo tienen que recibir por Reyes y por Papá Noel? El juguete sectario. El juguete sectario, sí. El juguete rabioso, como la novela del gran Roberto Art. Habría que bautizar a este tertuliano y a muchos otros también, viendo lo nerviosos que se están poniendo algunos con Canal Red. Bueno, hay que decir, eso sí, que aunque algunos de sus colaboradores, como hemos escuchado, nos despellejaron sin piedad como acostumbran, Risto Mejide en persona esta vez nos ha deseado, sin ironía ninguna, mucha suerte con el nuevo proyecto. Y de verdad que le deseamos lo mejor desde aquí, además seguro que nos va a dar tardes de gloria. Pues gracias de corazón, Risto, por tu apoyo sincero. Seguro que tú también nos sigues dando tardes de gloria aquí en La Base y en Canal Red. Ante todo, deportividad. Deportividad. Os pongo un corte más de la tele, porque no solo Ayuso en persona ha hablado de Canal Red. En Telemadrid sacaron incluso nuestro vídeo promocional del crowdfunding y la presentadora María Rey acabó diciendo lo siguiente. Estamos preparando el lanzamiento muy pronto de un nuevo canal audiovisual del siglo XXI, un canal de televisión por Internet, Canal Red. Y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. ¿Quieres seguir viéndonos crecer? Pues ya sabes. Mira que se mete Pablo Iglesias con los periodistas, con los medios de comunicación, con las televisiones. Mira que se mete y lo que le ayudamos, porque seguro que después de ver esto, Javier le va a dar dinero. La verdad que sí, y te doy las gracias, María Rey, por promocionar nuestro vídeo para el crowdfunding. Lo que yo no estoy tan seguro es de si tu colaborador Javier ha aflojado la cartera para apoyar a Canal Red, pero quién sabe. Pues hombre, no sé, teniendo en cuenta que ese tal Javier es Javier Gallego, el mismo que estaba también en el programa de Risto y que nos ha bautizado como el juguete sectario, pues me temo que no habrá aflojado la pasta. Por cierto, ya veis que en las televisiones en España hay muchísima pluralidad, tanta que el mismo tertuliano está en 4, en Telemadrid y en todas partes, en cualquier canal que pongas con el mando. Acabo haciendo un momento de Gema MJ, te mandamos un abrazo desde aquí, Gema, compañera, y comentando un par de tweets que me he encontrado por ahí. Y os pondré también después un corte de radio de propina. Bueno, no voy a comentar los tweets con los ataques de envidiosillos que viven de que les respondamos y les demos casito. Simplemente les dedico este otro tuit de Martina Velarde. Dice, menuda pelusilla con el crowdfunding de Pablo Iglesias. A ver si va a ser porque a los que se quejan no les harían ni un bizum a plazos. Menos pelusilla, hombres, que es malo para la salud. Ahí queda la respuesta. Pero sí os informo de que Ana Pastor, fundadora de Neutral, y César Antón, director de informativos de la Sexta División Aerotransportada y cabo asistente del general Ferreras, llevan 48 horas echando espuma por Twitter y difundiendo un montón de mensajes contra Canal Red. Se ve que se han puesto un poquito nerviosos. ¿Por qué será? Igual es que se han leído este otro tuit de Antonio Mautor, de Muévete a tu bola podcast, que dice, como siga Pablo Iglesias recaudando a esta velocidad, para poder comprar la Sexta. Para eso necesitaríamos recaudar muchos millones de euros y me parece que eso no va a ser posible, así que sospecho que la Sexta va a seguir siendo tu televisión de izquierda con dueños de derechas. Es muy burdo, pero vamos con ello. Eso sí, dejadme soñar. Imaginadme a caballo, con Isa Serra, con todos vosotros, ejército de Pancho Villa, llegando allí a los estudios de la Sexta y diciendo con acento caribeño, expropiese. Y huele a azufre. Bueno, el PP también ha reaccionado en Twitter. Dice su cuenta oficial, la del PP de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias pidiendo dinero para atacar la libertad de expresión. Vaya, criticar a los medios de comunicación ataca la libertad de expresión y construir nuevos medios de comunicación también ataca Eso la libertad también de expresión. Ataca la libertad de expresión. Efectivamente, decir cualquier cosa de izquierdas ataca la libertad de expresión. Que existamos ataca la libertad de expresión. Así funciona esto. Bueno, el PSOE, por último, también ha reaccionado
pero en la radio. Ahí va el corte prometido. Dale al play, Lolo. Ya que tú siempre has metido de la cuña, antes de que me lo haga Pablo también, pues le pregunto yo, momento teletienda, que ya no vas a poder decir que eres solo podcaster, Pablo. No, ahora voy a dirigir una televisión por internet, Canal Red. Hemos lanzado un crowdfunding, hemos conseguido 60.000 euros en 3 horas justas, una locura, no imaginábamos que iba a ser así, así que no voy a decir a la gente que entre en mis redes sociales para entrar el crowdfunding, porque ya casi no hace falta, porque lo vamos a cumplir antes de tiempo y tendremos que pedir más. ¿Puedo contar yo que me compré unos pantalones de invierno? No hay ningún problema, Carmen. Por supuesto que en la SER, donde se cuida la libertad de expresión, puedes decir que te has comprado unos pantalones de invierno. Es más, yo creo que vamos a hacer un crowdfunding de 90 euros para comprarte unos pantalones de invierno firmados por todo el equipo de la base y una rebequita de punto de cruz para Margallo. Por cierto, en el PSOE también ha habido quien ha reaccionado de otra manera. El presidente del Principado de Asturias lo ha hecho de manera muy sensata, diciendo pues qué bien que haya pluralidad, es verdad que la derecha domina todo el espectro mediático y que haya una televisión de izquierdas es una buena noticia. Ojalá todos tuvieran esa actitud. Gracias, Manu. No queremos ser trabajadores, queremos competir con los ricos rentistas. Y para hacerlo hemos pensado, ¿por qué no nos da dinero la gente? Tampoco mucho, ¿eh? Con 1 eurito cada español. Poco me parece. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento de un canal audiovisual para el siglo XXI. Una webcam HD en mi casa para que veáis cómo me toco los huevos 24/7. Lo hemos llamado Canal Ron. Muy grande que fichar a este. Bueno, Ina, cuéntanos cómo están los ejércitos del poder de la derecha mediática latinoamericana. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinógeno. Habrá que anunciar una tercera fase de crowdfunding para fichar a Héctor de Miguel, pero ayer lanzando la segunda fase de crowdfunding dijimos que Canal Red sería un proyecto también para América Latina, porque el panorama... Nicolás, o sea, llevan acusándonos de ahora sí, Nicolás. Ya o sea, dio, no Nicolás. En una cuenta en Granadinas. No te alcanzó. No, ahora en el crowdfunding entras tú, metes tu tarjetita que tendrás ahí del Banco de Venezuela, ahora sí, Nicolás, ahora puedes. Bueno, el panorama mediático latinoamericano no es que tenga mucho que envidiar al español, sí que hay canales o proyectos digitales que constituyen una alternativa informativa. En alguno participa Nicolás. Está, bueno, por ejemplo, C5N, el Grupo Octubre de Argentina, está Telesur, está La Jornada, sin embargo, en México, está el propio RT, que no fue censurado en Latinoamérica, a diferencia de nuestra tierra de la libertad, y sí es visto como una alternativa a la hegemonía informativa, y por eso no entiendo algunas reacciones en redes, sinceramente. Porque un proyecto más que no se sume al coro de la progresía y la derecha mediática, que en Latinoamérica suele ser además golpista, suma, no resta. Llevo años observando lo que pasa en Latinoamérica, las dinámicas políticas y mediáticas, y pese a todo lo que hemos visto en estos últimos años, todavía hoy hay gente que sigue afirmando que en 2019 en Bolivia lo que pasó fueron protestas de gente indignada por las elecciones supuestamente amañadas. Claro, y el pucherazo. No un golpe de Estado con todas las letras, ¿no? A día de hoy hay gente que dice que Lula es un expresidiario juzgado por casos de corrupción, por ejemplo. Y no una víctima de uno de los procesos de lawfare más vergonzosos que se ha visto. El juez Sergio Moro, que lo metió injustamente preso, hoy es senador, y eso no parece suponerles ninguna contradicción. Nada. Y a día de hoy hay gente que considera que Argentina, por ejemplo, no tuvo otra opción que endeudarse con el FMI por décadas únicamente por culpa de la pesada herencia. Y claro, y que todos los casos que se han abierto, cerrado, reabierto y vuelve a cerrar otra vez contra Cristina Fernández de Kirchner no tienen tufo a guerra judicial, no, son pura normalidad democrática que se enmarca dentro de la legalidad y de la sospecha legítima. Que Julian Assange es un hacker, que AMLO es un caudillo, que Petro es Maduro, Maduro comunista, Guaidó es presidente, aunque eso ya están reculando, y la Organización de Estados Americanos, una organización que vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, esta es la tendencia que observo a lo largo de años. Los blancos y los negros que se
comen cualquier posible atención que pueda prestarse al gris, cualquier análisis racional y sobre todo el rigor. Pese a todas las pruebas de intentos de golpes de Estado, de desembarcos de mercenarios extranjeros con el fin de cambiar gobiernos, de procesos políticos judiciales, pese a que todo esto se ha demostrado, la visión dominante, que no es que lo ponga en duda, es que ni toma en cuenta nada de eso, sigue considerándose la válida y la defensora de los valores democráticos. Y cualquiera que lo ponga en cuestión ya lo saben, terrorista, comunista, fidelista, chavista, como decía Eve de Bonafini ayer en un vídeo que pusimos. La pregunta es, ¿no les cansa eso? Porque a mí la verdad que me cansa muchísimo. Todo esto es resultado de un trabajo lento, persistente y minucioso de los grandes medios de información que dominan en el continente. Hablamos de todo un ejército audiovisual de la derecha que en momentos claves siempre ha estado y siempre estará del lado de la oligarquía y contra los proyectos soberanistas o progresistas. Ya hablamos de ellos en nuestros programas en algunas ocasiones, pero no estaría mal recordarlos, al igual que en España, donde el 80% de lo que vemos o escuchamos o leemos está en manos de dos conglomerados mediáticos, uno propiedad de Berlusconi y otro controlado por una sola familia, los Lara. En Latinoamérica tenemos grandes conglomerados mediáticos controlados también por un puñado de familias. 11 familias mexicanas que concentran más de la mitad de medios con más audiencia del país. La familia Azcárraga, Carlos Slim, los Salinas Pliego, etcétera, etcétera. Se trata de familias que han estado muy vinculadas con el poder durante las presidencias de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Peña Nieto. El imperio de Clarín, en Argentina, por ejemplo, de Héctor Manieto, el mayor conglomerado de comunicaciones. El diario más vendido es de Manieto, los diarios de alcance regional más importantes son de Manieto, las radios con más audiencia en el país de Manieto, varias señales de TV por cable y TV en abierto. ¿De quién? De Manieto. Según una investigación del diario Tiempo Argentina realizada junto con Reporteros Sin Fronteras, las empresas de Héctor Manieto concentran el 25% de todas las audiencias del país, una cuarta parte. Además de ello, tiene los mayores ingresos del mercado. Sí, de hecho, durante el mandato de Macri, el grupo Clarín fue el principal beneficiario de lo que se llama la pauta publicitaria del gobierno, ¿no? 395 millones de pesos recibieron, que en aquel momento eran casi 11 millones de dólares. Ya los argentinos. Sí. Colombia, más de lo mismo, concentración mediática. Según una investigación hecha también por Reporteros Sin Fronteras en conjunto con la Federación Colombiana de Periodistas, el 78% de la audiencia se reparte entre 8 grupos mediáticos más grandes. Es decir, que 4 de cada 5 colombianos reciben información de estos grupos. Los 3 más importantes son Santo Domingo, Sarmiento Angulo y Ardila Lule, no sé cómo se pronuncia bien, la verdad. Y le sigue el grupo Prisa, por cierto. Los propietarios de esos grupos mediáticos suelen tener intereses no solo en el sector de la información, sino también en agroindustria, finanzas, seguros, inmobiliaria, mercado financiero. Que RCN o NTN24 o Caracol te cuenta que los inversores están en pánico por las medidas económicas del gobierno de Gustavo Petro y que la reforma tributaria generará fuga de capitales del país, sigue el rastro del dinero y mira cómo les pueden afectar esas medidas a multimillonarios propietarios de esos medios. Y vayas donde vayas, encontrarás más de lo mismo con sus matices, obviamente. Un ejemplo es Chile, donde ya todo el mundo sabe el papel determinante que tuvo la derecha mediática a la hora de definir los debates sobre la nueva Constitución, que tuvo un enorme peso a la hora de determinar el resultado del referéndum. Para entender el poder de la derecha en Chile, un apellido como Edwards es mucho más importante que un apellido como Kast. Y, por ejemplo, si vamos a Ecuador, encontramos otro apellido muy importante. El presentador con más audiencia del país, Carlos Vera, por ejemplo, hacía proselitismo de la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso a 2 días de las elecciones en un canal público. Vamos a verlo. En cuanto al invitado de esta noche, Guillermo Lasso, mi opinión es que a esta hora es el único de quienes representan una alternativa democrática con opción de entrar a segunda vuelta, el único. Las mediciones serias que he consultado lo establecen así. Pero ese no es su único valor. Ante todo, Guillermo Lasso es un tipo honesto.
pero no basta ser honesto para sacar de la crisis a este país. Es necesario tener soluciones viables. Las tiene. Se requiere tenacidad y ha persistido 10 años para ponerlas en práctica. Es valiente. Vaya lametones, ¿eh? Una presentación. Imagínate si te hacen presentaciones así antes de entrevistarte. Tremendo. Bueno, el hijo de Carlos Vera, Carlos Andrés Vera, es director de la Fundación Ecuador Libre, presidida por Lazo y perteneciente a Atlas Network, think tank internacional de ultraderecha del que sabe y habla mucho nuestro compañero Julián Macías. Atlas Network posee varias fundaciones y publicaciones en América Latina. El tabloid Panam Post, por ejemplo, con sede en Miami, otra plataforma de la internacional ultraderechista por excelencia. Y si vamos país por país, el panorama es desolador. La concentración mediática es preocupante y las alternativas realmente son escasas. Medios pertenecientes a las oligarquías, a la defensa de sus capitales, medios financiados por think tanks de la ultraderecha, en los formatos que tú quieras para crear una sensación de falsa diversidad y de pluralidad informativa. 20 digitales de derechas, 13 radios de derechas, 15 canales de cable de derechas, 1.500 periódicos de derechas. ¡Viva la pluralidad informativa ¡Viva! En América Latina! Por eso es una buena noticia que surjan canales, proyectos, programas con otras perspectivas. Por eso les pedimos su colaboración, porque si bien, como hemos dicho desde el principio, tenemos apoyo privado y vamos a buscar anunciantes, no es lo mismo embarcarse en un proyecto así sin financiación pública. Trabajar en un canal público te da el privilegio de despreocuparte por completo de la falta de financiación. El dinero llega en cuanto inicia el año fiscal y alcanza para los sueldos, equipos y hasta coberturas especiales y corresponsalías. Esto en algunos casos muy concretos, pese a todos los fondos, puede tener limitaciones y yo sé de lo que hablo y por eso aquí estoy pidiendo su colaboración para el crowdfunding, porque es mejor esto que tener limitaciones impuestas por políticos, ministerios, think tanks o el poder económico. Gracias, compañera. ¿Quieres no verme en la SER nunca más? Pues tú me das dinero, yo me retiro y acabamos con esta farsa. Es un win-win. Podría pedirle el dinero a algún amigo millonario que tengo, pero he pensado, ¿por qué no se lo pido a ellos? Y así ellos también sienten como que forman parte de este proyecto y montamos este rollito secta. Así que ya sabes, Canal Ron, afloja. Pues sí, queremos ver a Héctor de Miguel fuera de la SER. Queremos hora 20 y pico en Canal Red. Si es solamente una cuestión de pasta, lo conseguiremos. Tercera fase. Tercera fase. Héctor de Miguel. Bastante pasta debe cobrar esta gente, también te digo. Sí. Cuando quedemos las cañas igual las pagan ellos. Mete algo, Lolo. Ah, es verdad que era esto. Problemas del directo. Bueno, estamos en Mesa de Análisis. Hoy contamos con Jonathan Martínez. Jonathan, muchas gracias por atender a la base. Jonathan, más cosas del directo. Enciende, por favor. Crowdfunding Estás para muteado. un micrófono para Jonathan. Ahora sí. Creo que nos están boicoteando desde el primer día. Eso es. Arratsaldeon, muchas gracias. ¿Cómo estás? Jonathan, ¿es posible cambiar la correlación mediática de fuerzas? Es muy difícil porque estamos hablando no de la correlación mediática, sino de la correlación del poder en toda su extensión. Y yo la verdad que no he seguido mucho las reacciones al lanzamiento de Canal Red. Ahora he visto algunos pequeños fragmentos, pero por ejemplo sé que el Partido Popular ha dicho expresamente que no le gustaba la aparición de un medio de comunicación. Digo creo, porque no pueden controlarlo. Y en este sentido yo quiero aportar un dato para que veamos cómo es la correlación política y mediática, ¿no? Entre 2018 y 2021 hay varios gobiernos del Partido Popular que dopan con casi 350.000 euros al blog de noticias falsas de Eduardo Inda. 350.000 euros. Y esto lo sabemos, aunque no sea de conocimiento general, gracias a la investigación de un medio libre, que es El Salto. Y yo por eso quiero dar las gracias a distintos medios libres que han contado conmigo, ¿no? Pienso en El Critic, pienso en Kamchatka y pienso en todas las ocasiones en las que he llamado a la gente a echar una mano a medios que necesitamos y que nos necesitan. Y pienso en Contexto, pienso en Marea, pienso en La Marea, pienso en Gara y animo a la gente a contribuir a Canal Red. Y hablando de la correlación mediática, yo creo que es buena señal que este proyecto no guste a determinadas fuerzas vivas. Y siguiendo con el Partido Popular, me gustaría recordar un episodio para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Hace unos meses se desató esa guerra famosa entre aquellos
dos líderes del PP, ya nadie los recuerda, pero por un lado estaba Pablo Casado y por el otro estaba Isabel Díaz Ayuso. Casado había denunciado la corrupción del gobierno de Ayuso y había un momento en el que no estaba claro quién de los dos iba a caer, pero algunos señalaron un hecho decisivo, que Díaz Ayuso controlaba un gobierno y que ese gobierno había desviado miles de euros a los periódicos de la derecha con el pretexto de la publicidad institucional, porque ese es el concepto que tiene el PP de lo privado, ¿no? Propiedad privada, pero con el dinero de todos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que todos los grandes medios de la derecha que reciben dinero de Ayuso terminaron defenestrando a Casado por haber denunciado un caso de corrupción. Yo quiero medios que denuncien la corrupción, no que la amparen, y para eso la correlación mediática y la correlación política tiene que cambiar. Sara. ¿Qué tal, Jonathan? En Euskal Herria la correlación mediática es otra y tal y como ha recordado Otegi, ha habido siempre medios populares. ¿Podrías hablarnos de esto, contarnos a los seguidores de la base cómo es la situación allí? Bueno, es un ecosistema político, sindical y mediático muy diferente y por eso me gusta hablar de la correlación mediática como un fenómeno paralelo a otras correlaciones de fuerzas, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo que me parece paradigmático, ¿no? Que es el cierre de Egin y el cierre de Egunkaria. Después del cierre de Egin nace Gara como una respuesta popular a algo que se entendía un atropello contra la libertad de prensa y contra la pluralidad informativa y contra el derecho de asociación. De hecho, fue un cierre que el propio Supremo declaró ilícito. Después vino el cierre de Egunkaria, que también fue ilegal, según la Audiencia Nacional, se hizo sin cobertura constitucional. Pues bien, aquel mismo año, Garzón obligó a Gara a pagar 4,7 millones de deuda que había dejado Egin, es decir, una deuda que era producto del propio Garzón, que fue quien llevó a la bancarrota y quien arruinó el periódico. Si Gara en aquel momento se levanta y sigue en pie, fue gracias al apoyo popular. Y yo creo que por eso es tan importante crear conciencia para que la propiedad de los medios sea lo más plural posible, porque eso beneficia a la sociedad y redunda en una pluralidad política mayor, en una pluralidad sindical mayor y en una correlación de fuerzas que no solamente tiene que ver con que escuchemos diversas opiniones, sino con que en las calles y en los parlamentos y en todos los lugares donde las clases populares deberían estar mejor representados tengan mayor fuerza y tengan mayor visibilidad. Manu. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hay un hecho curioso, o al menos a mí me lo parece, y es que en España, por ejemplo, hay digitales de izquierdas, hay bastantes digitales de izquierdas que uno puede leer, El Salto, Contexto, Público, La Marea, no sé, El Berría, ¿no? Pero no hay prácticamente medios audiovisuales con esa misma línea ideológica. No hay un programa de televisión que uno pueda ver y que refleje lo que pensamos millones de personas en este país de países, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que en la historia de los medios de difusión, el paso de la imprenta a la radio y la televisión es un poco como el paso del taller a la fábrica en la historia del capitalismo, ¿no? Porque cuando la imprenta era el principal medio de difusión de información que existía, había un acceso un poco más democrático a ese medio. Cualquier partido, cualquier sindicato de trabajadores podía, aunque luego se tuviera que enfrentar a la represión, a la censura, y aunque no fuera en igualdad de condiciones, pero podía imprimir su propaganda, podía difundir su información masivamente, pero con el desarrollo de la radio y de la televisión hubo como una especie de desposesión a la mayoría social de esos grandes medios de producción y de difusión de información y una suerte de acumulación originaria, ¿no? por parte de una élite. Y hoy estamos ahí, hay digitales de izquierdas que uno puede leer, pero solo los millonarios y la derecha pueden emitir por radio y por televisión. ¿Tú por qué crees que sucede esto? ¿Por qué hay digitales de izquierdas pero no hay medios audiovisuales de izquierdas? ¿Es solo por una cuestión de quién tiene el capital o crees también que quizá la izquierda no se ha tomado suficientemente en serio esa necesidad? Sobre todo cuando estamos ya en un panorama con las redes sociales y con las nuevas tecnologías que, bueno, sí permite hacer ciertos formatos, ¿no? Que no son tan caros como las grandes teles. Bueno, hay una cuestión fundamentalmente económica. Al fin y al cabo son los grandes capitales y los millonarios quienes tienen el dinero para comprar los mejores platos, para comprar las mejores cámaras, para alquilar a los periodistas más eficaces, para conseguir las mejores licencias de emisión y para colar incluso a sus periodistas en entrevistas exclusivas al presidente en la Moncloa. De modo que hay en primer lugar un problema de capital. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con un tiempo en el que vivimos una señal, que es la proliferación de pantallas y el imperio de la imagen. Y esto también tiene que ver con el ascenso de la extrema derecha. Vivimos en un ecosistema y en un mundo mediático
mediado por la imagen, y la imagen es casi por definición la abolición de la reflexión, la abolición de la información y el imperio de la emoción. Y yo por eso creo que hay que disputar el espacio de la imagen, hay que tener audiovisual potente, y eso es algo que Hollywood lo entendió mejor que nadie y supo cambiar casi el sentido común de la gente, de la percepción que tenía la gente en Europa sobre lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, al margen de todo esto, yo creo que hay que valorar como oyentes, como espectadores, como lectores, la dimensión emocional de las noticias, ¿no? Cuando un titular te indigna, cuando un titular mueve tus pasiones más elementales, pregúntate si lo que estás recibiendo es información o es propaganda. Tómate tu tiempo, piensa en frío. Yo creo que es normal querer suscitar emociones en el receptor de un mensaje, es normal querer la empatía, pero gracias a ese imperio de la imagen, pues el debate público está gobernado por las pasiones más elementales, y esto ocurre especialmente en tiempos de shock colectivo, algo que Naomi Klein lo explica muy bien. El problema es que a día de hoy la excepción se ha vuelto la norma. Hemos pasado de una pandemia a una guerra, de una guerra a una crisis energética, y es muy fácil crear consensos basados en el miedo, en las pasiones más elementales, a través de imágenes poderosas que anulan el pensamiento crítico. Y yo recuerdo hace un tiempo en el que ofrecí una conferencia sobre discurso mediático, y al final, al terminar mi intervención, una mujer se acercó y me dijo: bueno, pero ¿a quién creemos? Y yo creo que esa es la cuestión fundamental que tenemos que plantearnos como comunicadores, es decir, el tema de los dogmas y de la fe. Yo no quiero que me creas a mí por principio, pero no quiero que creas a nadie por principio. Yo no quiero que leas las noticias como lees un pasaje de la Biblia. Quiero que valores y sopeses la información que recibes, quiero que compruebes los datos, y quiero que te preguntes siempre a quién beneficia una determinada noticia, quién la paga, a cuánto la paga, y por eso la pedagogía es tan importante, tanto en medios escritos como en este caso con medios audiovisuales. Ina. ¿Qué tal, Jonathan? Te quería preguntar si conoces algún proyecto audiovisual en Latinoamérica o internacional que podríamos destacar como un ejemplo a seguir, ¿no? En realidad conozco bastante poco ese mundo mediático digital y audiovisual en América Latina. Creo que confío mucho más en tu criterio que en el mío propio. En cualquier caso, creo que de América Latina siempre me han llegado tertulias y programas de información, tanto de Colombia como de Venezuela como de Argentina, y al final me pierdo con los nombres, pero sí me gusta que en América Latina se ha impuesto esa mesa redonda donde los protagonistas y los invitados hablan tranquilamente sin gritarse, que es como hemos visto durante tantos años en los programas hegemónicos de la televisión española. A mí me gustaría que, si hay nuevos programas audiovisuales, sigan ese ritmo, sigan esa forma de trabajo, porque informarse creo que exige madurez, creo que exige tiempo. Yo recuerdo siempre un lema del periódico Contexto que dice: orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias, y ojalá que aunque lleguemos tarde a las últimas noticias en un mundo gobernado por ese fast food de la información, podamos sentarnos reposadamente y ofrecer información. Y creo que aquí en la base se ha hecho bastante, y creo que en muchos programas que me llegan de América Latina también ocurre. Gracias por atendernos, Jonathan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final. Acordaos que hoy tenemos a Julián Macías en Dato Mata Relato, que hoy va a hablar de esa convención de fachas que se ha organizado en México. Allí van a estar insignes demócratas como Donald Trump, Steve Bannon, Bolsonaro, Milei o el propio Abascal. Y hoy terminamos con un tema de los Red Hot Chili Peppers, Throw Away Your Television. Hasta mañana.